Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy tengan la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos realizando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para todo ser humano en este mundo. La salvación completa ha sido dispuesto conceder a todo creyente, a todo el que por fe se acerca a Dios, puede recibir una salvación completa de gracia, como un don, como un regalo. Es el mayor milagro que el ser humano puede experimentar, el cambio total de su vida, una total transformación de cuerpo, alma y espíritu. Para vivir o para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, las buenas noticias que todos necesitamos escuchar y conocer. Y ese es el Evangelio de las buenas noticias que el mundo espera escuchar. Porque vivimos en un tiempo crítico, en un tiempo de crisis, en un tiempo de angustia. El mundo está ingresando a la última fase de la historia de este mundo. La Biblia dice que Satanás, el enemigo de Dios, sabe que tiene las últimas horas, muy poco tiempo, y no quiere que este evangelio de salvación, tal como Dios ha dispuesto, sea comprendido. Porque si el creyente comprende este evangelio, Satanás habrá perdido su poder. Entonces, ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 595 de esta serie. Todos los días estudiando una hora de comunión con Dios, una hora de tiempo dedicado para conocer la ciencia de la salvación. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para el mundo, el precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe, salvación por medio de la justicia de Cristo. El ser humano pecador que cree y está dispuesto a dejar todo, puede recibir la justicia de Cristo, es decir, puede recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, puede recibir el amor de Dios en un nuevo corazón, en una mente nueva. Y el Espíritu Santo puede tomar posición y reinar en un corazón nuevo, en una mente nueva. Y así el creyente puede comenzar a vivir una vida de salvación. El anticipo del cielo, aún en este mundo, se puede comenzar a vivir la salvación.
Pero necesitamos comprender las condiciones, los requisitos, los primeros pasos que podemos dar. Y este mensaje comenzó a predicarse en 1888 para este último tiempo. Y este mensaje está siendo predicado hace más de 100 años. Y Dios está esperando que los que tengan la oportunidad de poder escuchar este mensaje y estudiar e investigar puedan tomar su decisión, puedan llegar al punto de aceptar o rechazar este mensaje. Y una de las condiciones, uno de los requisitos, el cual estamos estudiando, es el 10º requisito. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, si hemos confesado, si hemos renunciado a todo, y si hemos experimentado un arrepentimiento verdadero, con humillación y quebrantamiento de espíritu, y si conocemos todos los requisitos y si conocemos cómo ha de ser la vida cristiana que describe la Biblia, aceptamos el llamamiento con una fe verdadera de todo corazón, entonces necesitamos comprender de que no solamente la vida cristiana comienza entregando nuestra vida, como hemos estudiado en los estudios anteriores, entrega del corazón, entrega de la mente natural, humana, y entrega de la voluntad, sino que la Biblia dice, además de entregar nuestra vida a Cristo, porque Él es creador para recibir de vuelta una vida nueva, con un nuevo corazón, con una mente nueva, con una voluntad santificada. Eso es apenas el comienzo. La entrega debe ser, dice, mucho más que eso, completo todo. Todo lo que el ser humano en este mundo tiene, necesita entregar a Cristo. ¿Qué es lo que el ser humano tiene? El ser humano pues tiene su vida, una vida pecaminosa, una vida natural, que la Biblia lo llama la carne, o también la Biblia lo llama el viejo hombre, el antiguo hombre, con corazón pecaminoso, engañoso. Eso es lo que el ser humano tiene. Pero además de eso, el ser humano tiene talentos, tiene conocimiento, preparación, habilidad. Entonces, los talentos, la habilidad y su preparación también necesita entregar. Porque la entrega debe ser, dice, total, completo, 100% de lo que uno es y lo que tiene. Entonces, además de la vida, el ser humano debe entregar sus talentos, su conocimiento, su preparación. Y tercero, el ser humano también debe entregar a Dios su tiempo, porque el tiempo que Dios concede al ser humano
no debe ser utilizado para el mal, solamente para el bien. Y cuarto, el ser humano necesita entregar en ese todo todas sus posiciones, todos sus bienes, todas sus pertenencias. La Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 16, allí habla de que las riquezas que el ser humano tiene en este mundo son riquezas de maldad, riquezas de injusticia, y necesita entregar también a Cristo. A eso la Biblia lo llama todo. Podemos mencionar algunos textos bíblicos, porque este mensaje de justificación por la fe, que incluye la entrega del corazón, de la mente, del alma y entrega de la voluntad, incluye pues todo. Ese mensaje, dice, es difícil de predicar y difícil de practicar. Por eso los predicadores, los mensajeros, los maestros de la religión no enseñan en una forma completa la entrega. Solo se enseña que hay que creer, experimentar arrepentimiento y entregar nuestra vida a Cristo y aceptar a Cristo. Entonces, al no comprender correctamente el creyente, solo realiza una entrega superficial, una entrega incompleta. Y todos sabemos que una entrega incompleta no va a funcionar. Si habláramos de una máquina, si le falta una pieza solamente o alguna cosa no está bien, no va a funcionar. O si habláramos de la luz eléctrica, si solamente tenemos un polo, el polo positivo, sin el negativo no va a funcionar. Y así cada cosa en este mundo en que vivimos tiene que ser completo todo. Así también Dios quiere una entrega completa, total. La palabra todo significa 100%. Entonces, cuando se entrega el 100% a Cristo, ahora sí, Cristo comenzará a realizar la obra de la salvación. Tomará posición de todo el ser humano para transformarlo, para restaurarlo al estado original, para reformarlo, darle la forma original. Pero si no hacemos una entrega completa, Dios no puede hacer nada, porque Dios no obliga. Entonces necesitamos comprender esa palabra todo. Por ejemplo, una de ellas encontramos en San Lucas, capítulo 14, el verso 33. ¿Qué dice allá? Jesús dijo: todo el que quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, renuncie a todo lo que posee, renuncia a todas sus posiciones. ¿Qué es lo que tienes? Renuncia a todo. Estar dispuesto a dejar todo. Y si leemos también
En San Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice: venid a mí todos los trabajados y cargados. Traigan sus cargas, vengan tal como están, dice, con todas sus cargas, y depositen al pie de la cruz. Entréguenme sus cargas, dice. ¿Cuáles son las cargas del ser humano? Las cargas del ser humano es todo. Primero, su vida pecaminosa, el yo, la vida carnal, la mente natural, el viejo hombre, es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque el ser humano en este mundo vive cansado, agotado por su vida, por sus malas decisiones, por sus malos actos, por sus malas actitudes, por su mal carácter y todo lo malo que tiene. ¿Quién es el causante de todo eso? El yo, el corazón duro de piedra, el corazón egoísta es el causante. La sabiduría humana es causante porque se olvida. Entonces, entrégame, dice, esa carga de tu vida, porque estás cansado de eso, dice, de esa vida de fracaso, esa vida vacía, esa vida insatisfecha. Entrégame, dice, esa es la mayor carga. Pero eso no es toda la carga, dice. También tienes la carga de los afanes de esta vida, dice. Todos los días el ser humano tiene que salir a buscarse la vida. Los ricos a cuidar sus riquezas y pasar perplejidades innumerables en este mundo. Los pobres a buscar el pan y a veces pasa todo ese día muchos sinsabores y no encuentra lo que necesita. Tiene que pasar fracasos, obstáculos, problemas. Tiene que pasar por momentos difíciles, adversidades, enemigos. Es una carga todos los días el buscarse la vida. Jesús dice, entrégame esa carga, porque eso es lo que te lleva al pecado, eso es lo que te lleva a vivir mal. Entrégame esa vida de los afanes de esta vida, de los afanes de este siglo, de las concupiscencias de este mundo, porque Satanás es el que tienta y ofrece todas las cosas de este mundo. Satanás ofrece educación de este mundo, alimentación de este mundo, actividades de este mundo, vida social de la ciudad, tecnología. La vida es demasiado corto, el tiempo es demasiado corto para perder tiempo en esas cosas. Satanás hace perder tiempo, porque todos los afanes que pasamos, las actividades que realizamos, no han de solucionar nuestra vida. No será la solución en tiempo de crisis, en tiempo de angustia. Y no pueden comprar la vida eterna, la salvación, todas las posiciones que adquiere el ser humano afanándose. Aun cuando se enferma no podrán solucionar la enfermedad. Cuando la crisis llegue no podrá solucionar. Es una carga. Jesús dice, entrégame esas cargas de tus afanes, de tus actividades, de todo ello. Ese es el mensaje difícil de predicar.
Entonces la Biblia dice, todas tus cargas entrégame, dice. Porque Jesús dice, yo te voy a dar mi carga. Mi carga es ligera, dice, no pesa. ¿Cuál es la carga que Cristo quiere dar a un cristiano verdadero en nueva vida? La carga de predicar el Evangelio. Ese es el trabajo de Cristo. Voy a trabajar a mi viña. Es el negocio de Cristo, el negocio de llevar la verdad y salvar almas. Ese negocio te voy a dar, dice. Y vas a llevar mi yugo, dice. Yugo de obediencia. Yo voy a darte, dice, mi Espíritu Santo para que te dirija. Yo te voy a dar mente nueva, carácter nuevo, un corazón obediente, y vas a obedecer, ser obediente. Ya no vas a ser desobediente, dice. Te voy a dar un carácter recto, vas a vivir una vida recta, limpio, puro, santo, consagrado. Ese es el cambio, pero si tú no me entregas tu vida y todos tus afanes de este mundo, de este siglo, entonces Dios no puede hacer nada. A la fuerza no nos puede hacer dejar las cosas de este mundo. El creyente tiene que estar dispuesto. Aún tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ahí tenemos el ejemplo de un religioso, doctor de la ley, el joven rico. Vino a Jesús, le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dijo de que tenía que dejar todas sus posesiones. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico entendió mal, así como hoy el mundo religioso entiende mal. Ese joven rico religioso que, según él, cumplía la ley, cumplía la palabra de Dios, era buen religioso, pero realmente no era buen religioso, porque amaba el mundo, amaba las riquezas. Y él entendió literalmente a la letra. Él pensó de que Cristo le estaba diciendo que sus riquezas, que sus bienes lo reparta a los pobres de este mundo, a los pobres en cosas materiales. Pero la Biblia dice, primeramente busca el reino de Dios. Primero es lo espiritual, lo material es secundario. Dios no le estaba diciendo que reparta sus bienes para suplir las necesidades materiales del hombre, no. Apocalipsis 3, 14 al 18, que dice, ¿quiénes son los verdaderos pobres? Los pobres son los religiosos. Todo el mundo religioso. Los pobres están en las iglesias. Los estudiosos dicen que hay más de 34,000 iglesias en el mundo. Allí están los pobres en espíritu. San Mateo capítulo 5 nos habla, los pobres en espíritu. Apocalipsis 3, 14 al 18 dice, ¿no sabes, dice, que eres un religioso pobre, miserable, ciego, desnudo, dice? Pobre que no tiene el Espíritu de Dios morando en él es pobre. No tiene el amor de Dios en el corazón, es pobre. No tiene la fe de Jesús, es pobre en fe. No tiene el carácter de amor de Cristo, es pobre.
es como un desnudo que no tiene vestido, solo tiene vestidos haraposos, como dice el profeta Isaías. Vuestras justicias, dice, son como harapos de inmundicia. Es decir, el carácter del religioso es imperfecto. Está representado con un vestido roto, es sucio, su carácter imperfecto, es pobre. Y por último, es ciego. Generalmente los ciegos son pobres en cosas materiales, pero aquí está hablando de los pobres espirituales. No tienen la mente de Cristo. La mente natural no puede entender las cosas de Dios. O la sabiduría de este mundo no puede discernir espiritualmente las cosas de Dios. Entonces, ¿quién es el pobre espiritual? Es el religioso que no tiene vida nueva, vida espiritual. Al joven rico le estaba diciendo que todas sus riquezas hay que invertir para predicar el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Y no entendió el joven rico y se fue triste. Esa historia está en San Mateo capítulo 19, desde el verso 16 hasta el 30. Y los discípulos, cuando el joven rico no entendió y se fue triste, y se quedó triste toda su vida y murió triste. Todo el que no quiere entregar sus bienes, sus riquezas, el 100% para invertir en la salvación de almas, se quedará triste, vivirá triste en este mundo. Y los discípulos dijeron, un rico es difícil que se salve. Y en San Mateo 18:26 Jesús dijo, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Al joven rico no le estaba diciendo que él, humanamente, carnalmente, con su fuerza humana, con su sabiduría humana, que invierta sus riquezas para salvar a los pobres. No, él sabía, él entendía que el hombre no puede hacer nada sin Cristo. Pablo claramente dice, todo lo puedo en Cristo. Toda obediencia, todo cumplimiento, todo lo que el creyente tiene que entregar, invertir para salvar a los pobres, lo tiene que hacer con la guía del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. Por eso, para el que tiene fe, todo es posible. La fe une a Cristo, une a Dios, une al Espíritu. Y tiene fuerza espiritual, sabiduría divina, todo es posible. Hoy en día también el mundo religioso está en la misma condición de aquel doctor de la ley, el joven rico. Quiere cumplir la palabra de Dios humanamente, con mente natural, con fuerza humana, con suficiencia propia, y no puede cumplir. Otros quieren cumplir la ley, no pueden cumplir la ley de los 10 mandamientos. Otros quieren cumplir la Biblia, no pueden cumplir la Biblia. Hay adventistas que quieren cumplir todos los consejos del espíritu de profecía, los testimonios, y no pueden cumplir. Pero necesitamos fe. Por eso necesitamos el mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Entregar todo. Pero los discípulos, cuando vio que el joven rico no entendía y se fue triste, le preguntaron, verso 27, 19 de San Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, Maestro, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús, ¿qué les dijo?
Jesús les dijo en el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto en esta vida y heredará la vida eterna. Los discípulos sí habían comprendido este mensaje y habían dejado todo. Entonces, este evangelio es estar dispuesto a renunciar y dejar todo. Algunos tendrán que dejar como los discípulos, casas, negocios, tierras, su ciudad, su comodidad, sus estudios. Otros tendrán que dejar a su familia, porque su familia no quiere tomar decisión, no quiere entregarse a Cristo. Entonces tendrán que muchos dejar a sus hermanos, padre, madre, aún mujer, aún algunos tendrán que dejar a sus hijos, los hijos tendrán que dejar a sus padres. Pero Jesús les dijo, no se preocupen, yo voy a suplir vuestras necesidades, aún hasta 100 veces tanto les puedo dar, y después la vida eterna. Por eso Jesús dijo en San Mateo 5:33, buscad primero el reino de Dios, y lo demás será añadido. Yo voy a suplir vuestras necesidades, no se preocupen. Entrega total es lo que pide. El otro ejemplo tenemos de Pablo en Filipenses capítulo 3, todo el capítulo. El verso 8 dice, Pablo, por aceptar a Cristo y por ser un verdadero cristiano, nacer a vida nueva, lo tengo por pérdida todo, dice. La palabra todo es 100%. Nuestra vida, entregar a Cristo nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestras riquezas. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando cómo es entregar todo, el 100%. No es como muchos entienden. Muchos evangélicos protestantes entienden que solamente a Dios dice hay que entregar nuestra vida, pero ni siquiera la entrega es real porque con su vida siguen sirviendo al mundo, siguen buscándose la vida, siguen egoístamente utilizando su vida. Y si hablamos de riquezas, solamente dice hay que dar ofrendas, donaciones. Entonces no se ha comprendido la entrega total. Otros del mundo adventista dicen, solo hay que entregar, dice, nuestra vida, pero también solo entregan su vida los sábados o algunas horas hacen obra misionera. Pero el resto del tiempo, dices, tu vida puedes trabajar para el mundo, puedes vivir para el mundo. Si hablamos de riquezas, dicen solamente hay que dar diezmo, 10% y ofrendas más. El 90% dice puedes utilizarlo para ti. Entonces, no es un mensaje completo, es un mensaje incompleto, un evangelio incompleto, una salvación incompleta. Por eso la vida cristiana no funciona. Necesitamos entregar todo a Cristo y recibir de nuevo de Cristo todo para ser un mayordomo, un administrador. San Lucas capítulo 16. Por eso hoy en día el mundo está lleno de mayordomos administradores fieles y infieles. Los infieles siguen utilizando su vida para sí mismo, para sus intereses egoístamente. Los infieles siguen utilizando las riquezas, el 90% para ellos mismos, solo dan el 10% el diezmo. Y viven tristes como el joven rico en este mundo. No hay paz, no hay felicidad, no hay perfección, no hay santidad, no hay consagración.
No hay una vida consagrada para predicar el Evangelio activamente como misionero todos los días. Ese es el verdadero mensaje poderoso de salvación, de justificación por la fe. Entonces sigamos aprendiendo cómo este mensaje por primera vez se presentó en 1888, así como Jesús también presentó cuando hace 2000 años atrás. Y cuando este mensaje se presentó tal como estamos considerando aquí en la introducción, entrega total, por eso el pueblo adventista rechazó a Cristo. Los protestantes evangélicos también en la teoría aceptan a Cristo, en la práctica rechazan a Cristo, negar a Cristo. El catolicismo también en la teoría aceptan a Cristo, pero en la práctica, en la vivencia, rechazan a Cristo. Pero Dios en su infinita misericordia aún nos da tiempo, porque este mensaje tiene que predicarse, tiene que presentarse al mundo, y todo religioso necesita escuchar un mensaje completo, un mensaje claro. La luz debe iluminar la mente, el corazón, para que no tenga excusa de su perdición. La salvación es gratuito. Dios es poderoso para liberar del pecado, porque el ser humano carnal, egoísta, siempre va a pecar. Por eso la salvación es entregar la naturaleza pecaminosa, la mente natural pecaminosa, entregarlo a Cristo. Y también los afanes de este mundo, las actividades de este mundo nos llevan al pecado. Esa es la tentación. Entonces entregar a Cristo todo, para que el nuevo hombre pueda vivir libre de los afanes de este siglo y libre de la vida carnal del viejo hombre. Pero ese mensaje fue rechazado y sigue siendo rechazado. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer, y si deseamos la salvación, tomaremos la decisión de renunciar a nuestra vida y a todo lo que poseemos y recibir nueva vida. Sigamos entonces estudiando de la historia. El que desconoce la historia está condenado a repetir. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice: todas las cosas que acontecieron a los antiguos es para nuestra enseñanza, nuestro ejemplo, para que nosotros no repitamos los mismos males que cometieron. Entonces, veamos en la historia cómo se estaba predicando este mensaje en 1888 por 3 mensajeros. Y el pueblo adventista, si hubiera aceptado este mensaje, hubiera llevado este mensaje a todas las iglesias, a todos los religiosos, a protestantes, a evangélicos, católicos. Aún este mensaje debía llegar a los judíos, a Israel. Este mensaje debía llegar a los musulmanes, debía llegar a los hindúes. Todos los religiosos deben escuchar este mensaje y tomar su decisión. Entonces, veamos la fuente, el escrito, un escrito está, lo cual quedó registrado en materiales de Elena White de 1888, de 4 volúmenes. Vamos a leer en el tomo 2, página 870. Dice así: ¡oh! ¿Cuánto más podríamos disfrutar del poder del Espíritu de Dios si apenas sometiéramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma
y nuestras fuerzas totalmente y sin reservas a la influencia vivificante del Espíritu Santo. El trabajo entonces recibiría el molde divino, el sello divino, y el poder de Dios reposaría sobre el obrero. Oro por esta alma que se liga conmigo en el trabajo. Si nosotros queremos experimentar disfrutar del poder del Espíritu Santo, ¿qué necesita? Entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alma, nuestras fuerzas totalmente sin reservas. Ahora sí, el Espíritu Santo puede ser recibido en el corazón, en la mente. Muchos se predica, hermanos, dice hay que recibir el Espíritu Santo, pero no se predica la condición. Toda promesa de Dios es condicional. ¿Cómo el Espíritu Santo puede vivir en un corazón egoísta, en una mente egoísta, donde el ser humano sus fuerzas todos los días lo dedica para el mundo? ¿Qué podría hacer el Espíritu en un corazón egoísta? Nada, porque el Espíritu Santo no puede obligar. Por eso el Espíritu Santo espera que el creyente realice una entrega total. Esté dispuesto a abandonar todo lo que el ser humano tiene y todo lo que el mundo ofrece. Ahora sí, el Espíritu Santo poderosamente puede comenzar una obra de cambio. En la página 907 del tomo 2, Materiales de Elena White de 1888, cómo ella estaba presentando este mensaje, lo cual fue rechazado. Dice: Dios, que dio a su Hijo unigénito para salvar el alma de la ruina, a morir en lugar del transgresor, exige que sus seguidores realicen un trabajo diferente en este tiempo de peligro, que oponerse a las manifestaciones de su espíritu en aquellos que procuran ejecutar su voluntad. ¿Qué es lo que el Hijo unigénito de Dios desea de sus seguidores? Que no se opongan al Espíritu Santo, que está dispuesto a ejecutar la voluntad de Dios. ¿Qué significa oponerse al Espíritu? La única seguridad contra el fracaso es el cumplimiento del elevado deber de representar a Cristo. El verdadero creyente tiene que representar a Cristo. ¿Y cómo puede representar a Cristo? Viviendo la vida de Cristo. Pero Cristo, para venir a este mundo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar todo el cielo. Cristo se despojó de todo lo que tenía y tomó la naturaleza humana. El creyente también necesita despojarse, dejar todo lo que tiene y todo lo que es. Dice, esta es nuestra única seguridad, para no causarle un mal infinito a las almas, para no causar un mal infinito a las almas que escuchan este Evangelio. ¿Qué necesita? Dice, consagración absoluta, la completa entrega de todo el ser a la obra del Espíritu de Dios. Solamente esto es aceptable para Cristo. ¿Qué es consagración absoluta, total? Muchos podemos entender del ejemplo de los pastores misioneros que
son consagrados en las iglesias. Toda iglesia consagra a pastores y misioneros. Cuando alguien es llamado en una iglesia y es consagrado como un pastor o misionero, ¿qué significa eso? Eso quiere decir de que ese creyente ha sido llamado, es seleccionado y tiene que dejar sus ocupaciones, tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su vida en la ciudad que vive, tiene que dejar todo y dedicarse a la predicación del Evangelio porque la iglesia le va a sustentar. En otras palabras, la iglesia le va a pagar para sus gastos, para que viva. Él tiene que consagrar su vida a predicar el Evangelio. Eso se llama consagración absoluta. Pero aquí Cristo está pidiendo, si tú quieres la salvación, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres predicar el Evangelio, necesitas consagración absoluta. Así como el pastor misionero renunció a todo, necesitas renunciar, dice. La completa entrega de todo el ser a la obra del Espíritu Santo. Vas a recibir Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a manejar, te va a controlar, te va a guiar, te va a enseñar y te va a conducir. Solamente esto es aceptable para Él. No hay otra forma, es la única forma de salvación. No existe. En vano, los predicadores, los maestros de la religión están diciendo solamente entrega el 10% o ofrendas y eso es todo. No es así. O solamente dice, dedica tu tiempo en las ceremonias, en los cultos, en la reunión, el sábado, el domingo. El resto del tiempo puedes buscarte la vida. Ese no es el mensaje así. Jesús nunca enseñó así. Jesús era radical, completo, perfecto. A Judas le dijo, tienes que dejar todo. Y tienes que vivir sin nada por fe, y Dios va a suplir. Una piedad tan profunda se hará sentir. Así que cuando entregues todo, vas a sentir un amor profundo, una piedad profunda, completo. Dios exige que todos los que profesan ser sus seguidores estén en guardia. Somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Al recibir la luz de la fuente de toda luz, debemos dejar brillar sobre otros para que no se extinga la luz. Ahora veamos en la página 983, Materiales de Elena White de 1888 sobre justificación por la fe. Dice, ha concedido todo tesoro del cielo en el don de Jesucristo, pero aquellos que, como Capernaum, fueron exaltados hasta el cielo en términos de privilegios y negligenciaron sus oportunidades y no fueron practicantes de la palabra, fueron infieles y deshonraron a Dios, se apegaron a sus propios hábitos, se apegaron a sus propias ideas y a sus propias prácticas en vista de la reprensión del Espíritu de Dios, cuyo oficio es reprender al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los miembros de la Iglesia no anduvieron en la luz, sino que escogieron andar en las chispas de su propio fuego. ¿Cuál fue el problema del pueblo adventista en 1888? No querían entregar su mente
Querían andar, dice, en las chispas, en la luz de su mente, de su conocimiento. ¿Qué más? Se apegaron a sus hábitos, a sus ideas, a sus prácticas, egoístamente. No quisieron ser fieles, deshonraron a Dios. Entonces, rechazaron a Cristo. Ahora vamos a comprobar. En Materiales de Elena White, página 1538. ¿Cuál era el mensaje que se presentó de justificación por la fe, que es parte de la justificación por la fe, y fue rechazado? Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encontró y lo escondió, y por el gozo de haber encontrado él, se fue a su familia y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Él compra para poder trabajar, arar las partes y tomar posesión de sus tesoros. Es obra del Espíritu Santo dirigir esa búsqueda. El Señor desea que todos sus hijos creyentes sean ricos en fe, y este es el fruto de la operación del Espíritu Santo en el corazón. Del corazón el Espíritu actúa externamente, desarrollando un carácter que Dios aprobará. Para recibir el Espíritu Santo en el corazón y que el Espíritu Santo trabaje internamente para que el carácter externo se desarrolle conforme el carácter de Cristo, ¿qué necesita? Encontrar al Espíritu Santo, en aceptar a Cristo, está comparado con la parábola del tesoro escondido en un campo. Cristo es el tesoro escondido, el Espíritu Santo es el tesoro escondido. La Biblia dice que aquel hombre, cuando encontró el tesoro escondido, si encontró a Cristo nuestra justicia, al Espíritu Santo, se gozó, dice, al encontrar. ¿Y qué hizo? Se fue a su casa y vendió, dice, todo cuanto tenía. ¿Qué es la palabra todo? Todo es 100%. Deshacerse, renunciar, vender, es la misma cosa. ¿Qué es todo? Es todo. Dejó su casa, pero para dejar tendría que haber vendido. Dejó todas sus pertenencias, su cama, sus artefactos, su cocina, sus bienes, su terreno, sus propiedades. En este tiempo, ¿qué podríamos decir? Renunció, dejó su computadora, su celular, su televisor, su lavadora, todo lo que tiene, sus posesiones, todo, dice todo. A eso se llama entregar todo para recibir a Cristo y al Espíritu Santo. Si no vendemos todo, si no estamos dispuestos a dejar todo, no se puede recibir el mayor tesoro que es Cristo. Por eso el rey David, que escribe el libro de Salmos, en el capítulo 23 de Salmos, verso 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que tiene a Cristo tendrá todo. El que tiene en la mina el tesoro tendrá todo, nada le faltará. Por eso necesitamos recuperar la mina abandonada de 1888. El tesoro escondido de 1888 es Cristo nuestra justicia. Pero para poder recibir
una vida de justicia, una vida recta, una vida santa, una vida pura, una vida consagrada, una vida con el carácter de Cristo, una vida espiritual lleno del Espíritu Santo, necesitamos vender todo, entregar todo. Y el joven rico no entendió ese mensaje y ya hemos comentado. Ahora, para seguir comprendiendo mucho más la entrega total, ya para ir terminando este estudio de este día, vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 814-815. La compaginación siempre es en inglés. Compaginación del libro en inglés, el tomo 2, 814-815. Dice: así la mensajera del Señor Elena Hardon de White estaba presentando este mensaje, lo cual fue rechazado. Y hoy nosotros, ¿qué haremos? ¿Aceptaremos o rechazaremos este mensaje? El mismo mensaje se repite hoy. Dice así: todas las bendiciones precisan venir por medio de un mediador. ¿Quién es el mediador? Es Cristo. Ahora, todo miembro de la familia humana está enteramente entregado en las manos de Cristo. Todo miembro de familia debe entregarse a Cristo, a sus manos, para que las manos de Dios puedan modelarlo a imagen semejanza de Cristo. Repito, ahora todo miembro de la familia humana está enteramente entregado en las manos de Cristo, y todo lo que poseemos, ya sea el don de dinero, de casas, de tierras, de facultades de raciocinio, de fuerza física o de talentos intelectuales en esta vida presente y las bendiciones de la vida futura, es colocado en nuestro poder como tesoros de Dios a ser aplicados fielmente para beneficio del hombre. No solo es entregar entonces nuestra vida en las manos de Cristo, sino entregar, dice, todo lo que poseemos, lo cual hemos leído en San Lucas 14:33, todo lo que poseemos, 100%. ¿Qué pueden ser? Dice, ya sea en el don del dinero, riquezas, dinero, casas, tierras, facultades de raciocinio, talentos, fuerza física o de talentos intelectuales. Todo debe ser entregado a Cristo. Y si uno entrega a Cristo, entonces ya no tiene derecho para utilizarlo egoístamente, sino ahora es un administrador y lo utilizará, dice, para beneficio de su prójimo, del hombre. Todo don es señalado por la cruz, tiene el sello de la cruz y trae la imagen e inscripción de Jesucristo. Todas las cosas provienen de Dios, desde los menores beneficios hasta la mayor bendición. Todo fluye a través del único conducto, Cristo nuestra justicia. Una mediación sobrehumana, salpicada con la sangre cuyo valor es inestimable porque era la vida del Hijo de Dios. Ningún alma puede darle alguna cosa a Dios que ya no sea de Él. Tener esto en mente, todo viene de ti y de tu mano te damos. Primera Crónicas 29:14. El rey David entendía eso y que dijo, todo viene de ti, Señor, y de tu mano lo que hemos recibido te damos, te devolvemos. Cuando consagró oro, plata, riquezas para la construcción del templo, David dijo, todo lo recibido de tu mano te damos.
el verdadero cristiano entrega todo, ya no es de él. Y ahora tiene que devolverle a Dios, administrar para Dios. Su dinero ya no le pertenece. Ahora el dinero es de Dios, el 100%, no solamente el diezmo está incluido, las ofrendas incluidos. Las casas, dice, son de Dios. Tu casa puede ser un lugar para atender enfermos, así como la casa de Pedro. Allí se atendía enfermos. Jesús sanaba enfermos en la casa de Pedro. La gente se llenaba en esa casa. No solamente necesitamos consagrar nuestra vida, tenemos que consagrar nuestro dinero, nuestras casas, nuestras tierras también. Pueden consagrarse a Dios, puede construirse un sanatorio allí, quién sabe. Nuestras facultades de raciocinio, nuestra fuerza física. Así que hay que entregar la fuerza física y ahora recibir nueva fuerza física para trabajar para Cristo, ya no para el mundo. O nuestros talentos intelectuales. Si usted es profesional, tiene una mente desarrollada, entrega a Cristo tu mente y recibirás una mente nueva con ese talento intelectual para que tú trabajes para Cristo. Si tú eres policía, ahora tienes que trabajar para Cristo. Si tú eres abogado, tienes que trabajar para Cristo. Si tú eres médico, tienes que trabajar para Cristo. Si tú eres maestro, profesor, trabajar para Cristo enseñando este evangelio. Todas las profesiones Cristo acepta, entrégale. Ahora ya no es tuyo, trabaja para Cristo. El Espíritu Santo ahora ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo te va a guiar, te va a dirigir. El Espíritu Santo te va a liberar de este mundo de esclavitud y te va a dar nuevo trabajo, obra médico-misionera. Esto debe ser mantenido delante del pueblo, especialmente del pueblo adventista, a donde quiera que vamos, que no poseemos nada, nada es nuestro, ni podemos ofrecer cosa alguna en valor, en obra, en fe, que primero no hayamos recibido de Dios y sobre la cual Él no pueda colocar su mano en cualquier tiempo y decir, ¿qué va a decir? Ellos son mis dones, bendiciones y talentos que yo los confié, no para que se enriquezcan, sino para que un sabio desarrollo en beneficio del mundo. El verdadero cristiano, todo lo que es y todo lo que tiene es de Cristo, es para salvar almas, para predicar este evangelio a los pobres religiosos, a los pobres que están llenos en las iglesias, a los pobres en espíritu, a los pobres en amor, en fe, a los pobres en carácter, a los pobres en sabiduría. Necesitamos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, talentos, riquezas para llevar a este evangelio al mundo entero. Ese es el verdadero mensaje de justificación por la fe en experiencia, en vivencia, en práctica. Que Dios bendiga su palabra y en el próximo estudio continuaremos estudiando cómo vender, cómo invertir para salvación de almas y para salvación de nuestras almas. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios, amén, así sea siempre tu evangelio. Gracias.